21 a 30 horas. Adelante, por favor. Solo para dejarlo en versión estereográfica, su entrevista es a las 21 a 30 horas, pero no hubo una entrevista que desertó, no llegó el entrevistado, por lo tanto nos estamos adelantando. Si usted así lo desea hacer, puede decir que su entrevista sería esta hora. ¿Está de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. En acuerdo con la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, te explicaré el formato breve. Son 3 pasos para tu entrevista. Número 1, tienes hasta 10 minutos para hacer tu entrevista, es de manera libre. Tú nos dirás qué es lo que nosotros tenemos que saber de ti para elegirte como comisionado ciudadano del InfoDF. En la segunda etapa, los diputados aquí presentes, de izquierda a derecha, te haremos preguntas hasta por un tiempo máximo de 3 minutos. Posteriormente te acercarán esta urna, que son preguntas de sociedad civil, preguntas que se recibieron en el micrositio y algunas llegaron por correo electrónico. Se te acercará, tú sacarás aleatoriamente una, la leerás. A partir de ese momento que termines de leerla, tienes 5 minutos para contestar las preguntas. ¿Quedó alguna duda? Ninguna. No. Perfecto. Una vez aclarado el sistema de entrevistas, tienes hasta 10 minutos para tu exposición. Bienvenida a esta tu casa, al recinto legislativo, Ciudadano Cortés, y estamos a tus órdenes. Éxito en tu entrevista. Muchas gracias, buenas noches, señora diputada, señores diputados, a las personas que están aquí presentes y también a los que nos siguen presencialmente, porque estamos estas entrevistas públicas a través también de la página de la Asamblea Legislativa, a todos los que nos siguen, a los miembros de la sociedad civil que también están al pendientes de este proceso. Los saludo a todos y bueno, soy el licenciado Omar Cortés Rojas, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana de esta ciudad. Soy maestrante en Derecho a la Información, miembro de la primera generación de la maestría en Derecho a la Información por la UNAM. Recién acabo de concluir mis estudios en diciembre del año próximo pasado. Considero que tengo el perfil adecuado para ocupar el cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, porque mi trayectoria, precisamente, llevo más de 10 años especializándome en la materia de Derecho a Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. Como cualquier servidor público, esta ciudad, hace 11 años, cuando todavía el derecho de acceso a la información no se conocía, mi primer encuentro que tuve con el acceso a la información fue cuando trabajaba en un juzgado de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia. Fui el servidor público al que le tocó ir al curso para capacitarse sobre la ley de transparencia. Así conocí el derecho de acceso a la información. Como cualquier servidor público, y por eso conozco la realidad de lo que es la llamada cultura de la opacidad, en la que el servicio público ha estado sumida a lo largo de la historia, desde la implementación del propio servicio público, donde se consideraba incluso que los datos y los documentos que se generaban eran propiedad del servidor público, de la dependencia que los generaba. Cuando un servidor público recibe una solicitud de información hace 11 años, lo primero que pensaba es que era una carga adicional de trabajo, que era trabajo extra, y pues obviamente había que romper con toda esta inercia. A mí me tocó vivir precisamente a partir del 2007 que me integré al InfoDF, romper con esta inercia a través de mi trabajo como proyectista de resoluciones en el Instituto de Acceso a la Información. Me quedé muy satisfecho con esa parte y con esa etapa de mi trabajo, porque ahí fue cuando realmente pues, me enamoré del acceso a la información, del derecho a acceso a la información. Soy un apasionado de mi trabajo. Como ustedes pueden ver en mi currículum, no se los voy a decir cuál es, pero conozco el instituto desde el interior y lo conozco desde las bases, lo conozco, vamos a decirlo así, desde las fuerzas básicas de la transparencia. Fui proyectista, fui jefe de departamento, subdirector de recursal, llegué a ser encargado del despacho y hasta ser titular de la dirección jurídica del instituto. Como director jurídico del instituto, mi responsabilidad era presentar los proyectos de resolución semana a semana ante el pleno del instituto, asesorar a los señores comisionados del pleno
que se conformó con la administración del 2006 en adelante y con incluso comisionados que están ahorita todavía actualmente ocupando el cargo. También me tocaba asesorar a todas las áreas en todas las materias jurídicas. El director jurídico del InfoDF no solamente analiza la cuestión sustantiva del derecho a acceso a la información, también la cuestión normativa, también la cuestión legal y la cuestión contenciosa. Posteriormente, en 2012 me integré primero como subdirector de transparencia y posteriormente en 2013 como director de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social de este gobierno de la Ciudad de México, cumpliendo también con todas las expectativas en cuestión del cumplimiento normativo de obligaciones de transparencia, alcanzando las mayores calificaciones y no todavía, bueno, con eso presentamos proyectos de innovaciones en materia de transparencia y de protección de datos personales, obteniendo el primer lugar en el proyecto de innovación de protección de datos personales, donde hicimos un proyecto en donde no nos costó ni un solo peso, lo único que dedicamos fueron horas extras de trabajo y que consistió precisamente en depurar todos los formatos de solicitudes de programas sociales en donde se requería precisamente un apoyo a un programa social. Depurar los formatos para que los datos personales que se recababan fueran necesariamente los estrictamente que se ocuparan para la finalidad del programa social que se estaba otorgando. Una vez que concluí con esta etapa de mi formación, también pasé a formar parte ahora del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del INAI, del Organismo Garante Nacional, y bueno, es por eso que considero que tengo el perfil y toda la trayectoria necesaria para poder ocupar el cargo de comisionado. He sido también académico, la propia institución del InfoDF me hizo capacitador, me hizo docente, y ahora, bueno, con estos estudios de maestría que tengo, bueno, pues también uno de mis anhelos en el futuro es poder integrarme de manera permanente también a la docencia en estas materias y especializarme aún más. Conozco al instituto, les vuelvo a repetir, desde la parte de sujetos obligados, conozco cuáles son las obligaciones del instituto, conozco ahora desde el INAI al instituto como un sujeto que es también sujeto de revisión. Conozco también cuáles son las áreas de oportunidad en materia jurídica. Considero que el instituto necesita corregir ciertas acciones y ciertas políticas que en el momento está llevando a cabo. El instituto en algún momento en esta ciudad fue punta de lanza y fue precisamente referente nacional, incluso por arriba de la federación, en los criterios jurídicos y en las políticas públicas que establecía. Creo que en este momento esta honorable asamblea ha expedido todo el cuerpo normativo necesario para poder llevar a cabo las funciones que el instituto en este momento, de acuerdo a la Constitución también política de la Ciudad de México, tiene que llevar a cabo. Políticas transversales, no solamente de acceso a la información, de protección de datos personales, sino también de rendición de cuentas y de fiscalización. Considero que puedo ser un actor importante para poder fortalecer al instituto, para poder crear los consensos y los convenios desde todas las instancias donde el instituto forma parte. Sé que esta honorable asamblea también tiene la oportunidad de nombrar, en este caso, y de la responsabilidad de nombrar a quien será el comisionado presidente del instituto. Incluso para ello también alzo la mano y también me considero capaz para poder llevar a cabo esta tarea. Considero que el Instituto de Acceso a la Información Pública está ahorita frente a un momento histórico de un paradigma en donde no se va a volver a ver una normativa, una legislación, una reforma legislativa en materia de acceso a la información como la que se está viendo en este momento y como la que esta honorable asamblea tuvo a bien expedir en este periodo, en esta legislatura. Considero también que, bueno, para fortalecer al instituto se debe de focalizar el conocimiento y la expansión del derecho de acceso a la información. Tenemos que ir hacia los grupos vulnerables, tenemos que ir hacia las comunidades que no conocen el derecho de acceso a la información. Si bien es cierto que este es un derecho que ya está garantizado en la Constitución y en las leyes y que cualquier persona que pudiera ejercerlo en este momento tendría la garantía de que tiene mecanismos y procedimientos para hacerlo valer e incluso una segunda instancia nacional para garantizar su derecho, también lo es que muchos ciudadanos no conocen este derecho. En esta ciudad es una ciudad pluricultural, tenemos que reconocer que hay diversas ciudadanías y diversas ciudades dentro de esta ciudad. Tenemos que llegar a esos grupos que todavía no conocen el derecho de acceso a la información, que no saben sus alcances, que no saben sus objetivos. Tenemos que ser sensibles. Como titular de la Dirección de Transparencia en Desarrollo Social, me sensibilicé para conocer cuáles eran las inquietudes de las personas. Considero que es necesario que junto con las alcaldías y demás dependencias de esta ciudad creemos un mapa
un mapa de necesidades informativas. Queremos también programas de protección de datos personales, como puede ser el expediente clínico electrónico, que a través de las redes sociales, de los dispositivos móviles, pueda accederse a él de una manera actualizada y de una manera pronta, porque son los datos personales que más se requieren en esta ciudad. Son los datos personales que más son susceptibles de ser solicitados y que son también los que hay que tener mucho cuidado, los datos sensibles, los datos de salud. Por mi parte sería pues parte de los programas de trabajo que yo tendría, de las propuestas de trabajo. Y bueno, más que nada lo que sí quisiera decir es que soy una persona también que tengo probidad en cuanto a la independencia política. Si ustedes ven mi trayectoria laboral, los cargos que he ocupado los he ocupado gracias al esfuerzo y a la dedicación que le he puesto al empeño de las responsabilidades que me han conferido. Muchas gracias, señores diputados. Gracias, ciudadano Cortés. Siguiendo el protocolo, le cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado. Muchas gracias. Me queda claro tu experiencia a nivel técnico para atender el tema de transparencia. Creo que el currículo es bastante bueno. Atención a la sociedad civil. Hay una cuestión que ha estado en todas las entrevistas y de hecho es uno de los grandes problemas, es la falta de atención a muchas organizaciones, a la ciudadanía, al ciudadano en lo particular, el que no está haciéndolo a través de alguna organización, y sí es importante lo técnico, pero también es importante el saber tratar, saber resolver y sobre todo que sean escuchados de la mejor manera y de la manera más profesional también, más allá de lo técnico solamente. Muchas gracias, diputado Juan Gabriel. Mi cuestionamiento va en dos sentidos. Uno, ya me llamaste mucho la atención, eres la segunda persona que lo dice en todas las entrevistas de un sistema de fiscalización paralelo al sistema de transparencia local. ¿Dividen mucho la transparencia o no han articulado que son un conjunto? La fiscalización y la transparencia tienen que ir de la mano, si no, no existe el uno y el otro deja de existir, por lo tanto. Entonces, eso en particular me llamó la atención. Cuando no doy un análisis tan profundo es porque o fueron muy claros o de plano no voy a adentrar a una discusión, y en particular ese punto me gustó de tu exposición. Por lo tanto, como bien lo sabes, la ley establece que el Instituto de Transparencia pertenece al sistema anticorrupción y va a ser coordinador, bueno, va a estar en el comité coordinador del sistema anticorrupción, y algo que se creó en esta Asamblea Legislativa fue la inclusión de la Auditoría Superior en el sistema de fiscalización de la Ciudad de México, que a la vez el Instituto Garante de Transparencia va a fiscalizar a la Auditoría Superior, que creo que ahí es donde va a ser el engranaje perfecto para hacer un contrapeso real en la ciudad. En ese sentido, te quiero pedir ¿qué podrías aportar tú para que el Instituto de Transparencia fortaleciera el sistema local anticorrupción? Y la segunda pregunta sería muy concreta. ¿El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México debe de reservarse en su totalidad o de manera parcial? Te la repito, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México debe reservarse en su totalidad o de manera parcial. Serían mis preguntas y muchas gracias, ciudadano. Diputada Lutlo, hasta por 3 minutos. Gracias. Gracias, diputado. Hola, buenas noches, Omar. Bienvenido a la Asamblea Legislativa. También reconociendo mucho tu experiencia dentro del InfoDF y el propio INAI, me gustaría que nos dijeras así como en 140 caracteres, o bueno, ahora más, en un Twitter, como que nos quedó claro que le hace falta, o sea, que le hacen muchas cosas, de pronto el instituto se fue desvirtuando y de algo muy bueno
pues hoy tenemos un instituto que tiene muchas carencias, ¿no? Entonces, ahí sí, en un Twitter, ¿cuáles serían las 3 primeras acciones que harías, ¿no?, dentro del instituto, pensando que fueras presidente comisionado, ¿no? Y la otra es, a lo largo de todas las entrevistas, ha habido como diferentes visiones, ¿no? La visión de la transparencia proactiva, que creo yo, y si no también te pido que me corrijas, va más encaminada a propiciar gobierno abierto, que las instituciones pongan a disponibilidad de la gente la información que requieren, que pueda ser de utilidad para el ciudadano, ¿no? Y con esto pues restarle el esfuerzo adicional de hacer una solicitud y al mismo tiempo ir construyendo pues mejores gobiernos, ¿no? Y la otra, la visión de qué hacemos para que el ciudadano solicite más información, ¿no? Que pareciera que son como visiones encontradas, pero una creo que va más hacia la corrección institucional, ¿no?, e ir mejorando los procedimientos institucionales, y otra va más encaminada al tema de generar una cultura de la información en la ciudadanía. Y en ese sentido, ¿cuál tú crees que deba de tener más fuerza, o en todo caso, cuál es el equilibrio perfecto para realmente llegar a este objetivo final por el cual se creó el instituto, que es pues tener mejores gobiernos con rendición de cuentas, que combata la corrupción y todos estos fenómenos negativos que dieron origen al INAI, InfoDF y demás? Gracias. Muchas gracias, diputada. Le acercamos la urna. Eso es mera suerte, nada. Sí. Dice la pregunta: si México tiene grandes avances en el derecho de acceso a la información, ¿por qué en el derecho a la protección de datos personales no ha logrado los mismos avances? Ok, perfecto. A partir de este momento tiene 5 minutos para responder las preguntas antes cuestionadas. Gracias. Sí, me gustaría comentar, efectivamente tengo la capacidad técnica, eso, bueno, como usted lo acaba de señalar. También tengo la capacidad de la sensibilización y del conocimiento de cuáles son los requerimientos de la sociedad civil. Durante mi paso, por ejemplo, por la Secretaría de Desarrollo Social, también me tocó incluso ser evaluador de los programas de coinversión que presenta la sociedad civil, precisamente para acercar todo el conocimiento que ellos tienen especializado en diversas ramas del apoyo a diversos sectores de la población vulnerable de esta ciudad. Conozco cuáles son las necesidades, conozco cómo trabajan las organizaciones de la sociedad civil, y me considero que una persona que sé crear acuerdos, que sé crear consensos, sé que la sociedad civil es muy demandante y sé escuchar a la sociedad civil y sé tomar siempre algún tipo de decisión, algún tipo de acción para poder acompañarlos a ellos también en este tipo de inquietudes que ellos tienen. En cuanto al fortalecimiento, en este caso, de lo que podría ser el InfoDF, de 3 acciones que podría llevar a cabo en lo inmediato, en dado caso de que pudiera ser elegido comisionado, incluso que me tocara llegar a presidir el instituto. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es en qué momento estamos ahorita históricamente para el derecho a acceso a la información. Lo que fomentaría en primer lugar sería crear una nueva etapa, una nueva era del derecho de acceso a la información en esta ciudad. La consolidación de los derechos ya está dada, lo hemos dicho. Los derechos están ahí en la ley. Cualquier persona que tenga las ganas de preguntar lo va a hacer y va a tener los mecanismos. Lo primero que tendríamos que hacer es precisamente fortalecer al instituto, profesionalizarlo, y con eso se va a cumplir el principio de especialización que contiene la Constitución Política para los organismos garantes, la Constitución Política de esta ciudad y del país. Lo que tenemos que hacer es una evaluación muy profunda de las políticas y de los programas que ahorita tiene el InfoDF para llevar a cabo una verdadera reestructuración de esas políticas. Ahora bien, la sociedad civil es muy importante para esto y está enlazado también con lo que usted, bueno, me preguntó, y la diputada más adelante, ¿cómo le podemos hacer?
Las evaluaciones que ahorita está haciendo el InfoDF son evaluaciones unilaterales, en donde simple y sencillamente se premia a los sujetos obligados, se les dice que todos son transparentes y el gobierno también reconoce al InfoDF diciendo que efectivamente el instituto está haciendo su trabajo. Si tomamos en cuenta los mecanismos de participación ciudadana que tiene la Constitución política, podríamos tomar a las organizaciones de la sociedad civil también para que acompañaran al InfoDF a calificar a los sujetos obligados que realmente están cumpliendo con su labor. Esa sería otra de las acciones. Por último, para la protección de datos personales tenemos que hacer un acompañamiento total a todos los sujetos obligados para que haya una focalización de los tratamientos de datos personales en cada uno de ellos, un acompañamiento para que se les expanda el derecho de acceso a la información a los grupos vulnerables, sobre también el tratamiento de sus datos personales y cómo pueden también utilizar estos datos personales. Respecto al atlas de riesgo, si este puede considerarse reservado en su totalidad o de manera parcial, el atlas de riesgo es un instrumento muy importante que permite también a la ciudadanía tomar decisiones, porque en función de ese conocimiento ellos pueden decidir si compran un inmueble, por ejemplo, en cierta zona o no, y es su decisión precisamente tomar ese riesgo y tomar en función de esa información las decisiones que ellos consideren pertinentes. Por eso, si es importante que se considere clasificada cierta información, habría que analizar la naturaleza de esta información y también tendría que crearse una prueba de daño por parte de los responsables en la creación del atlas de riesgo para determinar qué parte de la información sería la clasificable. Ahora bien, la transparencia proactiva y la transparencia que de alguna manera buscan también las organizaciones de la sociedad civil y la propia sociedad. Como les decía al final de mi presentación, una de las propuestas que yo tengo es crear un mapa interactivo de necesidades informativas en la ciudad. Esto se puede hacer a través precisamente de los acercamientos que tengamos con otras autoridades, las alcaldías, la Agencia de Gestión Urbana, la Contraloría General, saber cuáles son las quejas, las denuncias, los trámites por los que más preguntan las personas, la sociedad civil, cuáles son las inquietudes y así conjuntar precisamente cuál es la información que realmente de manera focalizada los sujetos obligados tienen que poner en la vitrina pública. Prácticamente, bueno, pues esas serían mis respuestas. No sé si, bueno, quisieran alguna otra aclaración, pero bueno, de mi parte sería... No, adelante, ciudadano Cortés. Muchas gracias por su entrevista, en verdad lo valoramos mucho. Instruyo a esta Secretaría Técnica dar salida al ciudadano Cortés de este salón de sesiones. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.